Bien, pues comienzo con el capítulo 6 del libro de los ancianos de los testigos de Jehová, titulado Pastoreen el rebaño de Dios. Pues bien, el capítulo 6 se titula Preparación para la audiencia judicial. Seleccionen cuidadosamente los ancianos que integrarán el comité judicial. Los ancianos son responsables ante Jehová del fallo que dicten. Los ancianos son responsables ante Jehová del fallo que dicten. Hagan los debidos preparativos para la audiencia. Bien, pues el punto número 1, en este caso sería punto 6.1, 6 que es el capítulo y 1 el primer punto, lleva como título Selección del Comité Judicial y el Presidente. Y dice lo siguiente: si es preciso formar un comité judicial, los ancianos que estén presentes en el Salón del Reino determinarán quiénes lo compondrán y quién será el presidente. Véase en el punto 2.12. Los ancianos designados deben ser hombres que tengan discernimiento y obren con buen juicio. Aunque no hace falta explicar al cuerpo de ancianos todos los pormenores, deben proporcionarse suficientes datos para poder establecer, por un lado, si de verdad se cometió una falta que constituye motivo de expulsión, y por otro, qué ancianos están mejor capacitados para atender el caso en cuestión. KM 9 partido 77, páginas 5 y 6. Por lo general, es mejor que los ancianos novatos sirvan primero con los más veteranos, pero nunca participarán en calidad de observadores. Los ancianos novatos sirven primero con los más veteranos, pero nunca participará en calidad de observadores. El comité estará integrado por 3 ancianos. En los casos complicados, sin embargo, puede haber 4 o hasta 5 ancianos de experiencia. Punto 6.2. Si los ancianos saben que el acusado siente rechazo hacia un anciano en particular, es mejor no utilizarlo. Normalmente tampoco se incluiría a un anciano que fuera pariente cercano, socio o amigo íntimo del acusado. KM 9 partido 77, página 6. Si no hay suficientes ancianos, se puede solicitar la colaboración de uno que sirva en alguna congregación cercana, para lo cual deberán ponerse en comunicación con el cuerpo de ancianos correspondiente. También tiene la alternativa de pedir recomendaciones al superintendente de circuito. También tiene la alternativa de pedir recomendaciones al superintendente de circuito. El punto número 6.3, que lleva como título Preparen la mente y el corazón para juzgar, dice lo siguiente: Participar en un comité judicial
Es una enorme responsabilidad. No olviden que están juzgando para Jehová y que le darán cuentas del fallo que dicten, y le darán cuenta del fallo que dicten. Se da lectura a segunda de Crónicas 19, versículos 6 y 7. Su decisión seguramente tendrán consecuencias duraderas y de gran magnitud, tanto para el implicado como para sus familiares cristianos y otros miembros de la congregación. Por consiguiente, cada vez que intervenga en un comité judicial, debe repasar primero los capítulos 5 al 7 de este manual. Bien, pues paso ahora al punto 6.4. Permitir que un pecador impertinente siga formando parte de la congregación puede tener un efecto fermentador como el de la levadura. Gálatas 5.9. Asimismo, puede provocar que tanto él como quienes conocen su falta minimicen en su mente la gravedad del pecado. Eclesiastés 8:11. Por otro lado, si tratan injustamente a una persona, pueden hacerle más difícil la recuperación espiritual. Mateo 18:6. Bien, pues en este punto pues se explica evidentemente si el resultado si es correcto la decisión o no es correcta, porque si no es correcta, si el juicio no es correcto, el resultado no es correcto, pues o puede tener efecto fermentador como el de la levadura y provocar que tanto él como quienes conocen su falta minimicen en su mente la gravedad del pecado, o por otro lado, si se trata injustamente, puede hacerse difícil la recuperación espiritual. Bien, pues paso al punto 6.5. Ustedes pueden emitir fallos justos con la ayuda de Jehová. Mateo 18, del 18 al 20. Por eso, oren para que Él les dé sabiduría, discernimiento y su Espíritu Santo. Primera de Reyes 3.9, Filipenses 1.9 y 10, Santiago 1.5. Haga una investigación cuidadosa y detallada usando las publicaciones bíblicas. No dependan únicamente de la experiencia adquirida en casos judiciales pasados. Proverbios 15:28. Esfuércense por obtener una visión completa de lo ocurrido y percibir la verdadera actitud de la persona. Proverbios 18, versículo 13 y 17. Punto 6.6, que lleva como título Citación a la audiencia judicial. Es mejor que dos ancianos citen oralmente al acusado. Deberá seguir estas instrucciones. Dejen claro que se trata de una audiencia judicial. Menciónenle la falta que supuestamente cometió. Indíquenle la hora y el lugar de la audiencia.
así como la manera de comunicarse con el presidente del comité en caso de que no pueda acudir. En caso de que no pueda acudir, pues se comunica al presidente del comité. Paso al punto 6.7. Si las circunstancias lo permiten, celebren la audiencia en el Salón del Reino. Este marco teocrático infundirá un mayor respeto en lo presente y también preservará el carácter confidencial de la reunión. También preservará el carácter confidencial de la reunión. Por tanto, la audiencia judicial debe de ser muy confidencial. Punto 6.8. Los ancianos designados deben procurar por todos los medios que la audiencia judicial se lleve a cabo de inmediato. Dejar el asunto sin resolver puede perjudicar a la congregación y al acusado. Si el acusado no da la cara y resulta imposible citarlo oralmente, después de varios intentos, pues el comité judicial le enviará la citación por escrito. Pero no deje información confidencial en un contestador automático o buzón de voz, ni la envíen por correo electrónico o mensajes de textos. Dicha citación irá firmada por el comité judicial y contendrá los mismos datos que la citación oral, especificado ya más arriba, que serían los 3 puntos que leí en el punto número 6. De ser posible, envíenla utilizando un medio que permita confirmar su entrega al destinatario. Si los esfuerzos reiterados por citar al acusado son infructuosos y no hay manera de verificar que recibió la citación, pues entonces deben dejar el asunto pendiente. Punto 6.9. Si el acusado acepta la cita pero no comparece, el comité judicial fijará otra fecha y hará todo lo posible por citarlo de nuevo. Si no asiste tras haber confirmado que recibió la segunda citación y es obvio que no desea cooperar, el comité seguirá adelante con la audiencia, pero no tomará ninguna decisión hasta que no examine las pruebas y oiga a los testigos. Punto 6.10. Si el acusado expresa a los ancianos su negativa rotunda a comparecer ante un comité judicial, el comité judicial puede proseguir en su ausencia sin necesidad de volver a citarlo. Véase en el punto 7.29. Punto 6.11, que lleva como título Audiencia con matrimonios. Si la acusada es una hermana casada,
conviene que su esposo cristiano esté presente. Él es su cabeza y sus esfuerzos por guiarla y ayudarla a recuperarse puede ser de gran utilidad. 1 Corintios 11:3. En circunstancias excepcionales, o si los ancianos temen que la presencia del esposo pueda poner en peligro la seguridad de la esposa, deben llamar a la sucursal. Punto 6.12. Si el acusado es un hermano casado, lo normal es que su esposa no esté presente en la audiencia. No obstante, si él lo desea, ella puede asistir a una parte. En tal caso, el comité judicial se abstendrá de revelar en su presencia información que viole la confidencialidad. Punto 6.13. El esposo que comete adulterio. Bien, pues tiene la obligación de confesarlo a su esposa. Si ella es cristiana, el comité judicial le preguntará sin demora qué le ha dicho su esposo. En caso de que él se niegue a revelarle su adulterio, los ancianos informarán a la esposa de que debido a las acciones de su esposo, ella tiene la opción de obtener un divorcio bíblico si lo desea. También le explicarán que cuando el cónyuge inocente reanuda las relaciones sexuales con el culpable del adulterio, que sería su esposo o esposa, pues pierde la libertad que le conceden las Escrituras para volver a casarse. Aparte de eso, no le dará más detalle. Por otro lado, los ancianos tal vez descubran que el esposo sí le confesó su adulterio, pero no le refirió la magnitud de su falta y cayó datos importantes que ella tiene derecho a saber. Los ancianos no deben revelar a su esposa esta información confidencial, aunque puede sugerirle que vuelva a hablar con su esposo. Aun si él no le cuenta nada más, ella al menos sabrá que le está ocultando información, y este puede ser un factor que le ayude a determinar si lo perdona o no. Bien, el punto 6.14 lleva como título Audiencia con menores bautizados. En estos casos, lo mejor es reunirse con el joven y sus padres cristianos, pues ellos son los responsables de su crianza y educación. Si el acusado vive en casa de sus padres creyentes pero no es menor de edad, los ancianos por lo general no los invitará a la audiencia. No obstante, si acaba de alcanzar la mayoría de edad y vive en casa de sus padres y estos piden estar presentes, el comité podría permitirle asistir a una parte de la audiencia si el joven no pone objeción. Punto 6.15, que lleva como título
Audiencia con reclusos. Es posible que las autoridades carcelarias no permitan a los 3 miembros de un comité judicial reunirse al mismo tiempo con un recluso. En tal caso, el comité no debe tratar el asunto por teléfono, como por ejemplo utilizando el servicio de conferencia. Más bien, procurará que 2 de sus miembros se entrevisten privadamente con el acusado. Nadie más deberá estar presente. Después, los 2 ancianos analizarán el caso con el tercer integrante. Una vez que el comité tome la decisión, 2 de sus miembros se la comunicarán al acusado. Entre otras cosas, que tiene la opción de apelar, comunicarle que tiene la opción de apelar. En caso de que las autoridades solo permitan que el acusado hable con un anciano a la vez, el comité judicial decidirá por anticipado qué pregunta le harán. 2 miembros del comité judicial le harán las mismas preguntas por separado. Y finalmente, el comité en pleno se reunirá para tomar una decisión. En casos excepcionales, deben comunicarse con la sucursal. Punto 6.16, que lleva como título Si el acusado amenaza con suicidarse. Y dice lo siguiente: en situaciones en que el acusado amenace, si en situaciones en las que el acusado amenace con suicidarse, lo mejor será suspender la audiencia y concentrarse en ayudar a la persona a recobrar el equilibrio emocional. Véase el punto 7.12. Ayudar a la persona a recobrar el equilibrio. Deben asegurarle que el deseo del comité es ayudarla y entonces tratar el tema de la depresión y el suicidio valiéndose de las escrituras y las publicaciones cristianas. Proverbios 3, versículos 11 y 12, Proverbios 4, versículo 13, Hebreos 12, 5 y 6, y también los versículos del 11 al 13 de Hebreo. Bien, pues dependiendo de su estado emocional, tal vez convenga hacer esto 1 o 2 días después. Los ancianos pueden prepararse repasando artículos que muestren cómo tratar con sensibilidad al deprimido. W00 15 partido por 9, página del 3 al 7. W88 15 partido por 10, página del 25 al 29. Y también 15 partido por 11. También del W88. El 15 partido por 11, pero la página del 21 al 24. También W82, 1 partido por 9, página del 9 al 14. El comité judicial no debe prolongar el caso innecesariamente, por cuanto esto puede causarle tensión al acusado. Se deben tomar notas para el archivo confidencial en la que consten las fechas en que tuvieron lugar las conversaciones, así como las citas bíblicas
y los artículos analizados. Firmen las notas y guárdenselas en el expediente del caso. Firmen las notas y guárdenlas en el expediente del caso. Si surgen preguntas sobre una situación en particular, pues el comité judicial debe comunicarse con la sucursal. Punto 6.17, que lleva como título: si el acusado amenaza con demandar. Si el acusado amenaza con demandar a los ancianos, deben suspender las diligencias y llamar de inmediato a la sucursal. Punto 6.18. Si un periodista o un abogado que represente al acusado se comunica con los ancianos, estos no deben proporcionar ninguna información sobre el caso ni confirmar la existencia de un comité judicial. Más bien, dará la siguiente explicación: el bienestar físico y espiritual de los testigos de Jehová es de primordial importancia para los ancianos que han sido nombrados para pastorear el rebaño. Esta labor pastoral se realiza de manera confidencial. Así, quienes acuden a los ancianos por ayuda no tienen que preocuparse de que lo que digan sea divulgado más tarde. Por esa razón, no hacemos comentario en cuanto a si los ancianos se han reunido o se están reuniendo con algún miembro de la congregación. Bien, pues de ser necesario puede obtenerse el nombre y el número de teléfono de la persona que solicita la información y decirle que un abogado se pondrá en contacto con ella. Los ancianos deben llamar de inmediato a la sucursal. Y ya por último, el último punto, el punto 6.19, dice lo siguiente: si las autoridades exigen documentos reservados o piden a los ancianos que declaren sobre asuntos confidenciales de la congregación, pues entonces se debe de llamar enseguida a la sucursal.